Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Muchísimas gracias también Géminis por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Géminis, es una lectura bonus, por lo tanto, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Recuerda que las lecturas bonus son muy especiales, ¿vale? No solo vamos a hablar de tu ex, sino también de tu evolución espiritual o lo que Dios el universo te quiere entregar en estos momentos. Vamos a empezar con los ángeles del amor y luego con los arcángeles. A ver, wow, ya quieren hablar, cariño. Ya quieren hablar. Relación kármica, me dicen. Vamos a ver qué más me dicen aquí. Los arcángeles, ¿vale, cariño? Con mucha fe. Y gracias, Géminis, de corazón por tu apoyo. Muchísimas gracias. Liderazgo. Escucha, me dicen, relación kármica, ya se conocía. Liderazgo, el arcángel Gabriel, ha llegado el momento de que asumas tu poder y tu liderazgo y de que guíes a los demás con amor. Yo siempre lo he dicho, cariño, siempre he dicho, Géminis, que tú eres una persona especial. Yo siempre he dicho que tú tienes un vínculo con Dios, que todos estos acontecimientos que tú has estado viviendo en tu vida, ya sean buenos o malas, y quizás de repente son muchas veces malas, no vayas a pensar que simplemente que es un castigo de Dios, como diciendo, Richard, ¿por qué me pasan tantas cosas malas? ¿Qué pasa, que soy mala persona? No eres mala persona, cariño. Simplemente que Dios y el universo te ha estado preparando todo este tiempo. ¿Para qué? Para que asumas un poder, para que puedas ayudar al resto. Imagínate que de repente nosotros entramos lo que es en un combate, ¿vale? En un enfrentamiento, en una guerra. ¿Tú te vas a ir a una guerra sin estar preparado o preparada? ¿Te vas a ir así lo que es a la ciega? No, tienes que prepararte antes, porque si no te puedes llevar lo que es una sorpresa o te puedes lamentar. Entonces, yo lo que veo aquí, Géminis, que muchos de vosotros están arrastrando o llevan arrastrando o han estado arrastrando una temporada momentos muy chungos, momentos muy malos en su vida, momentos inclusive impactantes, situaciones en las cuales me dice Richard, no entiendo nada, no sé por qué esta persona me engañó, por qué esta persona me traicionó, por qué si yo confiaba en los demás, por qué esta persona ahora me paga de esta manera. Todo ha sido aprendizaje, cariño. Todo ha sido aprendizaje. Se aproximan momentos muy impactantes, se aproximan momentos muy fuertes, en la cual implica que tú vas a ser líder, en la cual implica que tú vas a ser una clave fundamental, ya sea de repente con la familia, ya sea en tu trabajo, ya sea lo que es en tu vida general o simplemente para apoyar al resto. Relaciones kármicas. Muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona en la cual dices, ¿por qué Richard no puedo apartarlo de mi mente? ¿Por qué siento que esta conexión va en aumento? A veces he intentado, a veces no siento el por qué, a veces me hago preguntas sin respuestas, eso es la clave. Me hago preguntas sin respuestas. ¿Por qué siento esa atracción tan fuerte por esta persona? ¿Por qué siento que todavía hay algo que vivir o que nosotros hemos vivido algo? De repente, e inclusive recién lo estás conociendo o apenas han cruzado miradas, pero sientes como si lo conocieras de toda la vida. O que simplemente te cuesta soltar a una persona porque sientes que hay algo más detrás. Todo es un porqué, cariño. ¿Quién te dice a ti que vosotros tranquilamente vienen de vidas pasadas? ¿Quién te dice a ti que Dios y el universo quiso que vosotros dos se reagruparan? ¿Para qué? Para un plan divino, para hacer lo que es una obra de bien, o para que vosotros dos se puedan ayudar también. Esto es el propósito de Dios, cariño. De todo se aprende, Géminis, y esto lo sabes tú. Todas las personas que llegan a tu vida, y esto me lo dijo una seguidora, y siempre lo voy a poner como ejemplo, son maestros, son maestras. Aunque a lo mejor me diga, Richard, ¿cómo va a ser mi maestra? Si me quiso arrancar los ojos. Cariño, pues de esa situación has aprendido algo, ¿vale? Muy bien, vamos a ver qué más nos dicen. El tarot arcano, ¿vale? Vamos a ver, Géminis. Yo lo que estoy sintiendo, Géminis, vas a tener encuentros con personas que te van a llamar la atención, personas inclusive del pasado también,
porque me sale el ermitaño. Personas nuevas, porque tenemos aquí la carta del caballero de copas. Y tenemos la carta del caballero de pentáculos. Ya por eso me dice la carta del líder. Tú eres una persona líder, tú vas a asumir un poder. Yo lo que estoy viendo aquí, cariño, que muchos de vosotros van a tener de repente ese poder de mando. Muchos de vosotros van a ser clave para la evolución de su entorno, de tu trabajo, de tu vida. Se aproximan energías en la cual te van a ofrecer sentimientos, amor, y también te van a ofrecer lo que es estabilidad. Estabilidad económica o simplemente ese apoyo que tú estás buscando, ¿vale? Tenemos la carta del 2 de pentáculos. En estos momentos siento que también hay un grupo de vosotros que tiene que hacer un balance. Vas a estar así. ¿Vale la pena de repente esta relación? ¿Vale la pena de repente enfrentarme en estos momentos a una persona? ¿Vale la pena dejar todo lo que yo creo que es mío? ¿O tendría que tomar una decisión? ¿O tú vas a ser una pieza fundamental para que tu entorno, tu familia, las personas cercanas tomen esa decisión ya para qué? Para que lleguen a su punto de meta, a su evolución, a su crecimiento. Yo siento, Géminis, que eres un punto clave en estos momentos. Eres una persona fundamental en los acontecimientos de una historia. Vamos a ver. La carta del 10 de espadas, tenemos la carta del 7 de espadas y tenemos la carta del 7 de pentáculos. Siento que hay un grupo de vosotros, y esto puede estar vinculado de una forma directa como también de una forma indirecta, en la cual de repente me dices, Richard, todo este tiempo yo, mi entorno, mi familia, mis hijos, o todo este tiempo yo, a mi pareja, he dado siempre cosas buenas, he mostrado lo que es una buena cara, pero ahora me siento traicionado, amenazada con una situación. Tenemos aquí la carta del 7 de pentáculos, cariño. Como siempre dice mi madre, y no sé si me estará viendo, porque no quiere gastar sus megas, ¿vale? Imagínate, ni mi madre me mira. Como siempre, mentira, sé que mi madre me mira. Como siempre dice mi madre, ¿vale? Nunca pidas nada a cambio, que Dios te va a compensar, a recompensar, ¿vale? Dios siempre está pendiente, cariño. Dios está observando tus actos, tu buena fe. Si tú de repente te has portado muy bien, ya sea con tu pareja, ya sea con tu familia, ya sea con amigos, con entornos, y de repente me dice Richard, yo no encuentro nada de parte de ellos. Yo siento que al contrario, me atacan, me ignoran, como que pasan de mí. Parece que no existiera. Cariño, tenlo por seguro que la vida se va a encargar de darte lo que tú realmente te mereces, que es mucho amor, que es mucha abundancia. Por eso te estoy diciendo de que tú eres líder. Dios y el universo te va a compensar. Si de repente las personas que tú lo abriste tu corazón no te compensan, tú tranquilo, tú tranquila, Géminis, porque todo va a caer por su propio peso. Recuerda lo que yo siempre te he dicho. Tú tienes un vínculo muy fuerte con las energías. Basta que tú te quejes, Géminis. Basta que tú abras tu boquita. Por eso yo siempre digo, Géminis, cariño, ten mucho cuidado con lo que pides. Ten mucho cuidado también cuando tú maldices, porque basta que tú abras tu boquita, cariño, y eso llega. Por eso, tienes que trabajar muy bien tu energía. Basta que tú un día, Géminis, te arrodilles y llores y pidas con humildad a Dios lo que tú crees que es justo y noble, y verás que Dios te lo va a dar lo que es automáticamente. Te lo va a dar. Por eso, yo te ruego por favor, Géminis, que medites un poco, que reflexiones un poco antes de pedir algo que sé que a lo mejor me dice Richard, es que me siento dolido, me siento dolida y por eso me gustaría que ellos paguen con la misma moneda. Utiliza tu poder de una manera, ¿cómo te puedo decir? Lógica. No utilices tu poder de repente por la amargura, por la ira del momento. Porque si cuando tú abres tu boquita, Géminis, esto llega y a lo mejor de repente luego digas, no debí maldecir, no debí pedir esto, porque vas a ver de repente el sufrimiento de ellos que va a ser multiplicado por 3, por 4 o por 5, cariño. Por eso, Géminis, yo te pido de corazón, porque yo sé que tú tienes mucho poder. A mí las energías me dicen, por favor, Géminis, piensa muy bien antes de abrir tu boquita. Yo sé que te han hecho mucho daño, yo sé que te han lastimado, pero basta que tú pidas cariño con humildad y se va a cumplir. Pero quizás de repente cometas lo que es un error, ¿vale?
solo como consejo, Géminis. Luego no me botes veneno. Richard, ¿quién eres tú para decirme esto? Solo como consejo, Géminis, ¿vale? Hazme caso, cariño, hazme caso. Me sale la carta del As de Espadas y tenemos aquí la carta del 2 de Bastos. Veo que existe alguien que está lo que es en la distancia o está de repente indiferente contigo, que puede ser alguien de elemento fuego, que siempre te observa, que siempre te está vigilando, siempre está viendo tus pasos, tus movimientos, Géminis. Justo te estoy diciendo esto y he sentido por el brazo como un viento, y aquí tengo todo cerrado por el frío, he sentido como un viento. No sé por qué siento, Géminis, que yo sé que a ti alguien te protege, pero también debe haber una persona que falleció que te protege, ¿vale, cariño? Que es como si me dijera, aquí estoy yo. Puede ser que muchos de vosotros están esperando una oportunidad con alguien que puede ser de elemento fuego, o hay una persona de elemento fuego que te observa, que te vigila. Me sale la carta del As de Oros. Aunque esta persona de repente te da la espalda, aunque esta persona de repente no se comunica contigo, con la carta del As de Oro nos dice, Dios del universo te va a dar una oportunidad, cariño. Tú solamente deja que las cosas prosigan. Tú solamente deja que las cosas caigan por su propio peso. Va a haber un cambio en los acontecimientos, porque tenemos la carta de la Torre y la carta del 8 de Bastos. Una situación, o esta persona cambia su actitud, o esta persona de repente viene a pedirte disculpa, o esta persona sabe, Géminis, alguien de elemento fuego, sabe que a lo mejor tú eres una persona especial y sabe que tú, lo que tú digas, lo que tú sentencies es fundamental en la vida. Ellos también tienen un poco de temor. Ellos saben que tú tienes como una magia, tienes a tu alrededor algo que te protege. Y quizá de repente puede ser que ellos, no todo tiene que ser brujería, ¿vale, chicos? Por favor, no todo. O ellos su intuición le dice, no te metas con Géminis, porque si Géminis quiere, te puede destruir. O simplemente una persona ya lo advirtió de esto. O un brujo, o una persona, o una bruja, o el tarot, lo que sea. Ellos saben que si tú Géminis, abres la boquita, esta persona, su dolor va a ser multiplicado por 5, por 6, por 7. Y no hagas esto, no lo utilices de una forma negativa. Porque recuerda que tú tienes un vínculo con la parte espiritual. No manches tu aura. Utiliza tu poder para algo bueno, ¿vale? Y lo vas a necesitar en un futuro para algo bueno, para algo que te va a dar felicidad. La carta del carro. Y tenemos aquí la carta también del emperador con la carta de la familia. Cariño, mira estas dos cartas. A mí me hablan de una persona fuerte. A mí me hablan de una persona con carácter. Y esa persona eres tú. Eres tú, cariño. Veo que tú vas a ser clave. ¿Para qué? Para la unión de tu familia, para la unión de tus hijos, para la unión de tu entorno. Veo que tú vas a mover los hilos para que todas las personas que están a tu alrededor sean rescatados y rescatadas de una forma general. Yo lo que estoy viendo también, para aquellos que a lo mejor de repente en estos momentos me dicen, Richard, no tengo contacto con el ser amado. Esta persona no se comunica conmigo, esta persona me tiene bloqueado, esta persona no ve a mis hijos. A mí me dicen, tú tienes la fortuna a tu favor, tú tienes la suerte a tu favor, solamente deja que los acontecimientos prosigan, porque va a haber un cambio, y este cambio lleva ¿a qué? A que vosotros sean rescatados o rescatadas, y a que venga otra vez la unión, tanto lo que es con la pareja, como también si vosotros tienen familia. La unión. Deja que los acontecimientos sigan. Tú no utilices tu magia todavía, tú no utilices tu poder. Deja que las cosas sigan, ¿vale? Porque yo veo aquí que va a haber una oportunidad. Pero no te me desesperes, Géminis. Todo cae por su propio peso. Todo es a tiempo divino. No vayas a pensar que esto va a pasar ya mañana, pasado, no. Tú tienes que levantarte cada día y decir, gracias Dios, universo, por lo que me vas a dar, por lo que me vas a devolver. Yo te juro por lo más sagrado, Géminis, yo, antes de empezar el tarot, sí, yo creía en Dios, pero ahora que hago lo que es el horóscopo y cada vez que hago una lectura como por ejemplo de vosotros, mi fe en Dios aumenta más, más y más. Y me levanto con una alegría, me levanto diciendo gracias Dios
por un día más de vida que me das, gracias por el alimento, gracias por las bendiciones que me das. Y estoy muy agradecido porque Dios me recompensa. Yo quizás de repente no pregono a los cuatro vientos a algunos grupos de personas que ayudo, pero yo en silencio ayudo a personas. ¿Sabes por qué lo hago también? Porque yo sé que Dios luego te recompensa. Dios no quiere que tú te llenes los bolsillos. Dios quiere que al menos hagas algo, alguna obra de bien. ¿Para qué? Para que Dios también te recompense a ti, cariño. Y si está en tus posibilidades, hazlo. Apoya a una persona que tú crees que necesita. Quizás de repente no podemos hacer para todo el mundo. Para mí me es imposible. No soy rico, le soy sincero, ¿vale? Pero al menos 1, 2 o 3 personas, quizás no de repente con cantidades, pero yo sé que lo poco que doy ayuda a los demás. Entonces, esto también, tú, si de repente, ¿sabes por qué te digo esto, Géminis? Porque tú eres una persona que tiene un pacto con Dios. Te lo digo así, ¿vale? Y no porque seas mi favorito, no, porque tú sabes que cuando yo te tengo que decir víbora, te digo víbora también. Tú tienes algo, cariño, algo inexplicable, algo que me cuesta, algo que a veces entiendo, a veces no entiendo. Es como si de los 12 signos del zodiaco, es como si tú tuvieras cubierta, ¿cómo te puedo decir? De un aura o de la energía de Dios, del universo. Hay algo en ti, Géminis. Hay algo que a lo mejor de repente, inclusive tú, ya lo estás descubriendo o ya lo sientes así. Por eso te digo, no abras tu boquita para maldecir, porque tu boca es sentencia. ¿Vale, cariño? Y si puedes ayudar a alguien, ayuda también, porque eso es lo que está queriendo Dios de vosotros. Si no puedes, no pasa nada. Dios observa. Dios sabe cuáles son tus posibilidades o no. Muy bien, vamos a continuar. Pero yo veo que va a haber acontecimientos, va a haber cambios, va a llegar algo para ti. Tiempo al tiempo, cariño. Yo estoy diciéndote esta lectura y en mi inmenso jardín que tengo, un día voy a hacer un video, ¿vale? Para que lo conozcan. Las palomas pasan y pasan, pasan y pasan. Como diciendo, este es el mensaje que yo quería que entregaras a Géminis. Muy bien, vamos a continuar. Me siento emocionado. Cada vez que hago tu lectura, Géminis, yo me siento emocionado. Vamos a ver. Vamos a ver ahora signos. A ver. Voy a continuar con la lectura porque es una lectura bonus. Signos. A ver. Me sale lo que es un Leo, Cáncer. Me sale lo que es Capricornio, Tauro, un hito más, Libra. Y debajo tengo tu signo, Géminis, cariño. Debajo tengo tu signo. Vamos a continuar. Vamos a cambiar de mazo, ¿vale? Vamos a cambiar de mazo y luego te voy a dar lo que es iniciales. Las cartas guías, nunca los recojo, los dejo ahí, ¿vale? Porque para mí es básico, porque de acuerdo a estas cartas, yo me voy rigiendo con la lectura. Vamos a ver, Géminis. Uy, Géminis, ayer me quedé sin luz. Hasta las 3 de la mañana. Al día siguiente todavía me lo arreglaron. Tuve que pinchar luz del vecino. Richard, eres un mafioso. Tuve que pinchar, si no, ¿cómo hubiera entregado los últimos signos? Que era Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, cariño. No podía. Vamos a ver, ¿qué nos dice? Me están diciendo, la carta del emperador, ¿vale? Te sale mucho el emperador. ¿Por qué te sale el emperador? Mira esta carta, cariño. Porque tú tienes poder. Guapa, guapo. Es porque tú tienes poder y quizá de repente no eres consciente de esto. La carta también de Rey de Espadas. ¿Qué más me dice? La carta del colgado. Tienes mucho poder, pero reflexiona un poquillo antes de tomar una decisión, cariño. Reflexiona un poquillo. No utilices tu poder en vano, ¿vale? No utilices tu poder en vano. La carta de la emperatriz. Verás que con un poco de paciencia, tú vas a ser el rey y la reina que tanto quieres ser, cariño. Es esto. Y tenemos aquí también la carta de la reina de copas. Yo siento, Géminis, yo sé que a lo mejor me dices, Richard, pero ¿cómo me pides que yo ayude a los demás si mi vida es un desastre? Cariño, si tú te imaginaras todas las historias de cada uno, de cada ser humano que existe, tú harías un balance y dirías que tu vida no se compara en nada negativo a la de ellos o de ellas, cariño. Yo siento que muchos de vosotros de repente, quizás el error es no valorar lo mucho que tienen. Es así. Richard, pero ¿cómo me puede decir que tengo mucho? Vivo de repente, yo qué sé, en un cuartito pequeño, vivo de repente, yo qué sé, en un lugar rural que a veces no llega ni el agua, pero cariño, tienes vida. Mientras tengas vida, mientras tengas salud,
lo puedes todo, cariño, lo puedes todo. Son clave, clave. Todo lo puedes tener. Si tú tienes vida, si tú tienes salud, todo lo puedes tener. No pidas dinero, no pidas amor, solamente pide vida, vida y salud, nada más. Y verás que todo lo vas a poder lograr. Cariño, hazme caso, hazme caso. Yo, te soy sincero, yo vengo de un pueblito pequeño en Perú, pero vivo en Europa ahora, ¿vale? De un pueblito pequeño que cuando empezamos a vivir ahí, no llegaba ni el agua. Yo tenía que llevar bidones hasta mi casa. Bidones de agua, ¿vale? Tenía que vender pescado, pan, de todo tenía que hacer. Pero la vida empezó a cambiar. El que tú nazcas con pocos recursos no quiere decir que te vas a quedar así. Solo es tu fe, tus ganas. Y mírame ahora, cariño. No digo que sea millonario, pero vivo en Europa, vivo en una ciudad muy cosmopolita como en Barcelona, vivo en un buen barrio también, pero todo es con esfuerzo, cariño. Todo es con dedicación. Por eso te cuento mi caso también. Yo he tenido que limpiar baños, yo he tenido que a lo mejor recoger basura, la cual no me avergüenzo porque es un trabajo digno, pero no te quejes que no tienes nada, porque lo tienes todo. Estás respirando. Géminis, siento un Virgo, no sé por qué, a lo mejor le he mencionado, ¿vale? Sin querer, le he mencionado sin querer de repente. Géminis, tienes todo esto, cariño, siento un Virgo. Entonces, todo se puede. El amor llegará cuando tenga que llegar. Y si no llega, ¿dónde está escrito que para que tú seas feliz tienes que tener a una persona al lado? ¿Dónde está escrito? ¿Por qué tenemos que hacer lo que está escrito o lo que la humanidad ha puesto como felicidad? Si la felicidad, para mí mi felicidad es la libertad. Para mí la felicidad es respirar, es estar vivo. Entonces, tú tienes que buscar también cuál es tu felicidad, pero no tiene por qué ser una sentencia. Richard, no, me siento solo, me siento sola, porque nadie me ama. Cariño, tú dices que nadie te ama. ¿Quién te dice a ti que a lo mejor hay un hombre o una mujer que te ama en secreto, que te piensa? Siempre hay alguien, cariño, siempre hay alguien. Otra cosa que nos sumimos tanto en nuestro dolor, en nuestros problemas que ignoramos. Richard, no tengo lo que yo quiero. Duermo, no me puedo comprar la ropa que yo quiero. Cariño, la ropa simplemente es una etiqueta más, ¿vale? Con que tú salgas con un shortcito, un pantalón bien limpiecito, bien lavado, bien parchadito, si tiene huecos cosido, cariño, eres la persona más hermosa y más guapo y más guapa del mundo. ¿Por qué tienes que pensar esto? Si tú me vieras, yo para hacer los videos, sí, me pongo un buen traje, le soy sincero, pero yo en la calle cuando salgo a comprar mi pan salgo en chándal, en buzo, oye, zapatilla, y estoy feliz, ¿vale? Porque no estoy buscando nada, no quiero nada, yo estoy bien como estoy. Otra cosa que tú quieres ligar, tú quieres encontrar una pareja, pues entonces te me arreglas, sales con tu mejor ropa. Pero esto no tiene por qué ser que tengas que comprarte algo de marca. Cariño, la esencia de la persona, tu sonrisa, tu transparencia te hace hermoso y hermosa, ¿vale? Así que di gracias Dios por todo lo que me das, por todo lo que va a venir. Tienes que ser agradecido, agradecida para que las cosas te vayan bien. Muy bien, vamos a continuar. Al fin y al cabo, cariño, cuando nosotros nacimos, llegamos a este mundo desnudos y desnudas, sin nada, ni con un pan, ni con joyas, ni con ropa. Es así, cariño. Y mira cómo estamos ahora, adultos, ¿no? Es esto, vamos a continuar. La carta del 5 de Pentáculos, la carta del 10 de Bastos, y tenemos también la carta del mundo. Yo lo que veo aquí, cariño, yo veo que hay una persona que se siente como un poco aislado, que se siente como un poco mal. Puede ser que esta persona necesita estar contigo, necesita abrazarte, necesita besarte, tomarte. Pero sin embargo veo que hay como una pared, hay como un bloqueo. Y esos bloqueos pues impide que salte a tus brazos, que te diga quiero estar contigo, que tome esa decisión. Mira estas dos cartas. Siento que esta persona se siente vacío, se siente vacía en su mundo. Siento que no es feliz. De repente tiene casas, propiedades, tiene a su pareja, tiene a sus hijos, pero hay un vacío ahí, cariño. Hay un vacío que desearía poder cerrar, desearía tenerte a su lado. Sí, me vuelve a decir, cariño, desearía tenerte a su lado, pero hay un bloqueo, hay un vacío. Yo lo que voy a preguntar, tú haz una pregunta, ¿vale, cariño? De una forma general.
si no coincide esta pregunta como tú quieres, en la próxima lectura bonus vuelves a preguntar. Deja que las energías conspire, ¿vale? Vamos a ver. Supongamos tú escoges un mazo, pero tenías esa duda. Tu instinto te decía, no, coge el del costadito, tómalo también como en cuenta. Tómalo, porque a lo mejor tu instinto te estaba llevando a la respuesta, ¿vale? Haz caso de tu intuición, Géminis. Vamos a ver, respuesta en el tarot egipcio. Hay una persona que se siente aislado, aislada. Hay una persona que siente una barrera. Puede ser que esta persona vive un amor no real, ¿vale? Un amor de fantasía. Un amor que a lo mejor de repente se siente atado, atada a esta persona, pero no veo que sea feliz, cariño. Con la persona que quiere estar, con el único hombre o la única mujer que quiere estar es contigo. Pero hay algo que le bloquea. Hay algo que lo bloquea. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos o pon pausa. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, respuesta. Haz caso de tu intuición, lo que te he dicho. La carta de los enamorados es un sí y es tu signo, Géminis. Para aquellos que han elegido la opción 2, respuesta. La carta de la luna es un no. ¿Pero qué nos dice en la carta de la luna? Yo que siempre le enseño cómo funcionan las cartas. La carta de la luna nos dice, haz caso de tu intuición, Géminis. Siento un Libra. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta del emperador es un sí, ¿vale? Muy bien. Vamos a continuar. Te voy a dar lo que es iniciales. A ver, Géminis, no sé por qué siento ese Virgo, siento ese Libra, no sé por qué. A lo mejor le he mencionado de una manera inconsciente, que suele pasar, ¿vale? Suele pasar. Vamos a ver. No sé, siento que alguien me dice que está aquí en esta lectura. Alguna energía, ¿vale, cariño? La letra M o W, la letra K, D, T y la letra I. Muy bien, vamos a continuar, cariño. Vamos a ver, quiero sacarte una carta consejo antes de sacarte las características, ¿vale? Y te voy a dar algo de economía. Una carta consejo para Géminis. Mira, me dicen, haz caso de tu intuición, tus sueños, tu intuición te va a llevar lo que es a la verdad. La carta de la luna también nos dice, puede ser que muchos de vosotros están lidiando con personas que te mostraban una buena cara, pero son hipócritas. Es esto, tienes que hacer caso de tu intuición, cariño, cuídate. Cuídate de lobos disfrazados de corderos, ¿vale? Tú eres Géminis, cariño. Tú sabes quién es bueno, quién es malo. Eres Géminis, no eres cualquier signo. Ya reacciona ya. Muy bien, vamos a ver economía. Vamos a ver, cariño. Tú sabes que yo te trato con confianza. Nosotros tenemos también una conexión, porque los dos estamos locos, Géminis. Muy bien. La carta del mundo. Tenemos también la carta del... Muy bien. Yo veo que este 2022 tú tienes que reinventarte, ¿vale, cariño? Tienes que hacer algo para que tengas más ingresos, para que tengas más dinero. Yo qué sé, si antes vendías como ejemplo, supongamos, helados, y solamente era helados, como ejemplo, ¿vale? Una tienda de helados, pues pone unas mesitas y vende yo qué sé, café con leche, o mira, puedo hacerte un cubano. Richard, ¿cómo es un cubano? Uy, por Dios, ¿qué estás pensando? Pues, te vendo cubanos, ¿vale? Vendo cubanos, quiero candela, chico, quiero candela, ¿vale? Dámelo todo, papi. Un cubano, aquí lo decimos, cuando tú vas a tomar horchata, que es una bebida buenísima, que pasa el invierno ya para ir a tomar, aquí en Cataluña, ¿vale? Pero que la horchata creo que es valenciana. Pero aquí en Cataluña, en Barcelona, he tomado lo que es horchata. Dentro de esa horchata, cuando lo ponen lo que es una bola de helado con chocolate, lo llaman cubano. Entonces puedes reinventarte, ¿vale? Vendes horchatas y helados. Tienes que reinventar o tienes que reciclarte. Si todo este tiempo trabajabas como abogado, pues a lo mejor de repente tienes que poner una oficina de asesoramiento. Tienes que reinventarte, nos dicen. 2022 es reinventarse, mirar a futuro. Mirar a futuro lo que es en la economía, porque el dinero te está esperando, guapa, guapo, pero tienes que reinventarte, ¿vale? ¿Ves? Esto implica mucho trabajo, mucha dedicación, pero luego tú vas a obtener lo que quieres, ¿vale, cariño? Entonces no me dudes. Ese es el consejo que me dicen para ti. Las características, Géminis. Vamos a ver. Uy, qué bien. ¿Cómo se pasa volando la hora cuando hago tu lectura, Géminis? Se pasa volando, te soy sincero. O sea, Richard, ya nos conoces cómo somos. Yo te conozco, Géminis, ya. A mí no me vas a mentir, guapa.
Mi madre es Géminis, le soy sincero, ya sé cómo es un poco víbora también. Pero luego es una reina como vosotros y un reyes. La carta del 3 de oros, a mí me está diciendo, muchos de vosotros de repente tienen lo que es una empresa o un trabajo familiar o simplemente dentro de esa empresa o ese trabajo familiar está una persona querida, un ser amado, ¿vale? Veo que también nos están diciendo el hilo de la vida. Creo que no se ha roto la conexión con la persona de su interés. Algunos de vosotros están lidiando con personas que pueden ser de contextura normal, barba, cabello castaño o cabello negro, cabello corto. Mujeres, cabello largo, pueden ser rubios, naturales o al pomo también, ¿vale? Pintado, cariño. Tienen de repente una hija en común o un hijo en común, la cual de repente necesita ayuda de vosotros, ¿vale? Te enseño las cartas, cariño, porque hay mucha oscuridad. Vamos a continuar. La carta del 2 de copas, encuentro, reconciliaciones, cariño, encuentro y reconciliaciones. Puede ser que a lo mejor de repente tú seas muy blanca o él es muy blanco, tú muy morena, muy trigueña, pero hay un contraste que es muy bonito en las parejas, cariño. Es muy bonito, ¿vale? Richard, ¿qué dices? Sí, a mí me encanta, cariño. Es esto, hay un contraste. Vamos a ver. La carta de colgado, tranquilamente estás lidiando con un Libra que puede ser de contextura normal, cabello castaño o cabello negro. Veo que es una persona con la cual de repente te ha pedido lo que es un poco de tiempo. ¿Para qué? Para que las cosas se arreglen entre vosotros dos o las energías me dicen tiempo al tiempo. Muy bien. Esta persona también de repente desearía estar a tu lado, pero tiene miedo a renunciar a situaciones de cualquier punto de su vida. Algunos de ellos son de piel trigueña o piel morena o de rasgos mulatos o afroamericanos. Tiene el cabello ondeado, negro o castaño. Es una persona que a lo mejor de repente trabaja lo que es en propiedades, construcción, alquileres, puede ser también de edificios, de fincas, un agente inmobiliario o puede ser simplemente un maestro constructor también o maestra, ¿vale? Veo que es una persona que valora mucho lo que tiene el dinero. La carta del 8 de bastos. Muchos de vosotros van a estar coincidiendo con grupos de amigos, van a estar coincidiendo de repente inclusive con tu ex, o simplemente me dices, Richard, ni lo uno ni lo otro. Me he encontrado esa cucaracha y le he arrastrado de los cabellos, ¿vale? Nos hemos puesto a discutir. Puede ser que vas a tener una discusión, Géminis. Por eso cuida tu boquita, ya te he dicho. Es que te conozco, Géminis, te conozco de verdad. Puede ser que a lo mejor de repente las discusiones que tú vas a tener van a ser con personas de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. La carta del emperador. Muchos de vosotros de repente están lidiando con un Aries también. Un Aries o un Tauro también puede ser, ¿vale? Es una persona que tiene el cabello rapado o el cabello muy corto, piel morena o piel trigueño o trigueña. Es una persona que tiene lo que es un cargo importante. Nos dicen que también es una persona muy calculador, muy frío. Lo usa para su conveniencia, ¿vale? Se viste de una manera clásica, camisa, pantalones. Los colores que utilizan son muy vivos, son colores muy fuertes, veo, ¿vale? Pero se viste de una manera clásica. O es pantalón de vestir, que puede ser, o sport, no es jeans ni tejanos, no. Camisa también clásica, veo, es una persona que se viste muy clásica. Algo formal, ¿vale? Pero veo que es una persona como que tiene un poco el ego un poco alto. La carta de la fuerza. Muchos de vosotros también seguro van a estar lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego, un Leo. Tiene los ojos claros, cabello rubio, de repente esta persona tiene algún tipo de tatuaje en el brazo. Si no tiene cabello rubio, pues pon cabello negro. El cabello es ondeado, ¿vale? Puede ser que esta persona tatuaje en el brazo o antebrazo o en alguna parte de su cuerpo, un Leo. Veo que se aferra mucho a los hijos, a la familia, o puede ser que esta persona tranquilamente trabaje algo relacionado con los animales, o es una persona que le encanta los animales. Puede ser un veterinario también, cariño, ¿vale? Este es el mensaje que nos dan para vosotros. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón. Recuerda que vas a ser líder. Recuerda que ya conoces a una persona que puede ser relaciones kármicas o que simplemente me dice, Richard, yo siento una conexión muy importante con ellos o con ellas. Recuerda que tu palabra tiene poder, así que manéjalo bien. Hasta la vista, Géminis. Siento ese Virgo que no me deja en paz. Te cuidas. Besotes.